Segunda aliyá. Devarim 21:22 al 22:7. Devarim 21:22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Aquí se habla primero de dar muerte al culpable y luego colgarle en un árbol. La palabra hebrea para árbol, etz, que significa planta, madera o leña. De aquí aprendemos que el Mesías pudo haber sido colgado en un árbol, como lo cita Gálatas 3:13. Devarim 21:23. Su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Elohim, para que no contamines la tierra que Yahweh tu Elohim te da en heredad. Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Se sepulta el mismo día que muere, antes de la caída del sol. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más da honra al muerto. Si las leyes de un país en la diáspora prohíben que se entierre el mismo día, hay que respetarlas. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo, sin atención. En este texto encontramos una evidencia de que el día termina con la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana. Para que no contamines la tierra. La tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero, si no es enterrado el mismo día, como lo cita Números 35:34. Devarim 22:1. No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja, sino que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Se encuentra algo por allí que no es tuyo, no tienes el derecho de apropiarte de eso. Si sabe de quién es o si tiene la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tiene la obligación de buscar a la persona y devolver el objeto o el animal perdido. Si no sabe de quién es, podrás guardar el objeto perdido o el material extraviado hasta que alguien pregunte por ello. Entonces tendrás que devolverlo. Esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da al derecho de propiedad privada. Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto incluso del tiempo. Este estatuto es contrario a la tendencia mundana de no involucrarse en dificultades ajenas. Recordemos la exhortación del profeta Zacarías 7:9. Así dice Yahweh Ha Elohim: impartan justicia justa, que todos traten con misericordia y compasión a su hermano. Devarim 22:2. Y si tu hermano no está cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. Dice el Talmud: si es un animal que come y produce, puede producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego se entrega al dueño del objeto. Así, el que extravió el objeto no pierde nada si es un artículo que se deteriora con el tiempo. Devarim 22:3. Así harás con su asno y asimismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquiera cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido esconderte. De aquí se saca la idea de poner una señal o una nota para que la persona pueda encontrar al que ha encontrado lo perdido. En el tiempo del segundo templo, había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo, se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y en las casas de estudio, como lo cita Éxodo 23:4-5, Levítico 19:18 y Deuteronomio 15:1-11 y 12:18. Este principio puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar cosas que han encontrado por allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre allí, se lo devuelven al dueño.
Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto, como una remuneración por su honestidad. Devarim 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Yahweh tu Elohim. En primer lugar, se habla de una inclinación travesti, como lo cita Romanos 1, 26 y 27. Según Rachi, la prohibición solo es cuando la intención es cometer una inmoralidad sexual. Esto es una abominación para el Eterno, como lo cita Segunda de Reyes 23:7. En el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalón. Una buena costumbre es que las mujeres no usen pantalón fuera de su casa, y si lo hacen deben llevar una falda por encima o tener un faldón pantalón. Así tradujo este texto el Targum de Onkelos. No habrá un arma de guerra de varón en una mujer, y un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. Y dice el Talmud, prohíbe a los hombres arrancar sus canas, usar joyas femeninas u ornamentos o afeitarse el pelo que normalmente se afeitan las mujeres. Devarim 22, 6, 7. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos no puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como más importantes. De aquí los rabinos sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño. Si cumples este pequeño mandamiento tendrás una recompensa grande. Así que mejor es cumplir todos los mandamientos que apliquen a uno, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. La Torá promete larga vida para aquel que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. El Eterno nos creó sensibles a los animales débiles y a las cosas creadas que son tangibles. La naturaleza nos enseña que si somos duros con el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas las plantas se mueren. Si no das de comer a las gallinas no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente con los animales, nos irá bien y tendremos larga vida. Tercera aliyá. Devarim 22:8, 23:6. Devarim 22:8. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Aquí hay un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana. De aquí se sacan muchas aplicaciones. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en todos los aspectos. Poner vallas y señales de tráfico en las carreteras, tapar los agujeros de los enchufes para que los niños no introduzcan los dedos allí, y muchas otras medidas para preservar la vida y la integridad física, como lo cita Josué 2:6, Primera de Samuel 9:24 y Segunda de Samuel 11:2. Devarim 22:9. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden vedados. Esta prohibición aplica en primer lugar sobre la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá establece que es aplicable también a otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente la mujer, como lo dice el versículo 13. No es sabio casarse primero y luego buscar trabajo y casa. En el nivel Peshat simple, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si mezclamos dos clases de semillas. En el nivel Remes podemos comparar la viña con Israel, como lo cita Isaías 5:7. En Israel no se pueden sembrar dos clases de semillas, que pueden ser los hombres, como lo cita Génesis 15:5. Simiente en hebreo será, que significa semilla. La mala semilla son los pueblos paganos, que no pueden ser sembrados en el pueblo de Israel, para que el pueblo no sea dañado. Un israelita no tiene el derecho de casarse con una persona de otros pueblos que no se haya convertido en judío. La asimilación eventualmente destruye al pueblo consagrado. La Torá, como lo cita Lucas 8:11.
La mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de la Torá para que Israel no sufra daño. La fe, como lo cita Mateo 17:20. La fe no puede mezclarse con temor o duda, porque es contraproducente. Devarim 22:10. No ararás con bueyes y asnos juntos. Según el nivel Peshat, simple, podemos hablar aquí de la protección de los animales tanto para que no se dañen cuando trabajen juntos como para que no se mezclen. La mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezcladas las especies de los animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida, como lo cita Génesis 6:12. En el nivel remes alegórico podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en la congregación. En Primera de Corintios 9:9-11 se compara al líder con un buey. No es bueno poner diferentes líderes en una quejilá, con visiones diferentes y que no estén unidos. No se puede permitir en el liderazgo alguno que no tenga el espíritu del Mesías y haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña que un justo no debe unirse a un malvado en una empresa o negocio, muy a pesar de que parezca ser la alternativa más sabia para echar adelante tu empresa. Debemos preferir a los que como nosotros son temerosos del Eterno y fieles a los mandamientos. Estos aportarán mayor prolongación del Shalom del Todopoderoso y prosperidad en cada gestión que emprendas. Decidir por incorporar a los santos en tus gestiones económicas es escoger la prosperidad y el empoderamiento. Devarim 22:11. No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Según los sabios significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica la mezcla de lana y lino. El origen de la lana es de un animal puro. El lino es de origen vegetal. Nos enseña el Talmud. Era permitido mezclar lana y lino en el talit. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones de mezcla en los tres niveles, suelo, animal y ropa, nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites de la Torá. Marcar ni mezclar conceptos entre ellos, sino marcar bien las diferencias entre una cosa y otra. Devarim 22:12. Te harás borlas en los cuatro puntas del manto con que te cubras. La Torá utiliza tres palabras cuando habla de estos flecos, los tzitzit o petil, Números 15, 38-39, y Gedilín o Deuteronomio 22:12. Nos enseña la referencia del Talmud y Ezequiel 8:3, que los tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón de cabello. Se puede entender las palabras petil y gedil según R. Ayer Kaplan. La palabra petil, unido y torcido de diferentes maneras, una hebra trenzada, enrollada, dos hebras entrelazadas entre sí y un hilo doble. La palabra gedil significa pelos o hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda. Un gedil son dos hilos y gedilín era plural, son cuatro hilos como mínimo. El tzitzit se hace con cuatro hilos doblados para que sean 8. Como tzitzit denota pelos o hilos sueltos y gedil una trenza o cuerda, entendemos que la Torá habla de dos partes en estos flecos. Una parte suelta, la de abajo, y otra parte, la de arriba, donde los hilos son amarrados entre sí, juntos con el enrollamiento. Por motivo de estética, los sabios decretaron que el tamaño de la parte de arriba debe ser 1/3 del fleco entero y la parte de abajo 2/3. El Eterno se está presentando como si tuviera un manto en Isaías 6:1, Ezequiel 16:8 y en el Salmo 98:4. ¿Será que el Altísimo tiene algo que asemeja a un talit con el tzitzit? Si el hombre fue creado a imagen del Eterno, ¿sería que Adán tenía algún tipo de talit de luz que cubría su cuerpo antes de caer en pecado? Está escrito en Salmo 104:1-2. Bendice alma mía a Yahweh. Yahweh, Elohim mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz
como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. El uso del tzitzit resulta ser un ejercicio de obediencia que potencia el recordatorio constante de las 10 palabras más importantes de nuestra existencia, las que determinan día tras día el camino que seguiremos. Estas harán la diferencia entre el éxito y el fracaso, la bendición o la maldición, y determinará que nos vaya bien o mal en nuestras gestiones cotidianas. Devarim 22:20. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, según Rashi se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso de matrimonio, llamado desposorio, desposorio en hebreo erusín. Devarim 22:26. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. La violación es comparada con un asesinato. El daño que un hombre hace contra una mujer cuando la viola es comparada con la pérdida de la vida. Devarim 23:1. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea de Yahweh. Es preciso recordar que el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la asamblea del Eterno, es decir, la congregación, significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con un judío por no poder engendrar. La esterilización no está permitida. Devarim 23:2. Ningún bastardo entrará en la asamblea de Yahweh. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea de Yahweh. La palabra hebrea que ha sido traducida como bastardo es manser, que significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. No puede casarse con un israelita. Un manser solamente nace de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con caret o cortadura espiritual, aplicada directamente por el cielo, o de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada por la pena de muerte por un tribunal yehudí. Un manser no es una persona que haya nacido de la unión entre un judío y una gentil. Devarim 23:3. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea de Yahweh. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea de Yahweh. Ruth era moabita, y Naamá, la esposa del rey Salomón y madre del rey Roboán, eran amonitas, como lo cita Primera de Reyes 14:21. Las dos entraron a Israel por casamiento y forman parte de la genealogía del Mesías. Esto nos muestra que el mandamiento solo aplica a los varones, como fue establecido en la Halajá. Devarim 23:4. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan o agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. La causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Egipto, y porque alquilaron contra Israel a Bilán para maldecirlos. Estos dos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque habían sido salvados 2 veces por la intervención de Abraham, en la guerra con Kedorlaomer y con el escape de Sodoma y Gomorra. Por no tomar en cuenta esta deuda histórica, a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham, fueron rechazados por el Eterno como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Qué importante es agradecer a los que te han hecho el favor en la vida, especialmente cuando te han sacado de una crisis. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino en el hecho de su tatarabuela era moabita, de la misma manera Yeshua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David, especialmente si se acepta la presentación dada en los manuscritos griegos de los escritos mesiánicos de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre en Lucas 1:34. ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con varón, como lo cita Mateo 1:25, hasta que, y Génesis 3:15, la simiente de la mujer.
Está escrito en el Salmo 69:8. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Como David fue cuestionado, también Yeshua fue cuestionado. Existe una acusación indirecta contra Yeshua en Juan 8:41. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Devarim 23:5. Mas Yahweh tu Elohim no quiso escuchar a Bilán, sino que Yahweh tu Elohim te cambió la maldición en bendición, porque Yahweh tu Elohim te ama. La maldición de Bilán fue cambiada en bendición. El Eterno es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mesías fue colgado sobre un madero. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para toda la creación.